Electromagnetismo. Empezamos con el concepto de lo que es electricidad. Es una forma de energía generada por el movimiento de cargas, ¿ya? Electrostática es el estudio de las cargas en reposo sobre cuerpos electrizados, la fuerza y su comportamiento en los materiales. Electrodinámica es el estudio de cargas y movimiento. Y electromagnetismo, que lo vamos a ver en la siguiente, estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Al circular corriente en un cable eléctrico se crea un campo magnético en torno del cable conductor. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca y física de la materia manifestada por fuerzas de atracción y repulsión en virtud a los campos electromagnéticos. Las cargas de iguales signos se repelen y las cargas de diferentes signos se atraen. Luego de eso, vamos a lo siguiente, a ver lo que es el campo eléctrico. Es la fuerza que existe en una región tal que una carga en dicha región la fuerza y la mueve de una posición a otra. Luego, se trata de describir la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Entonces, la fórmula del campo eléctrico es la siguiente. Campo eléctrico igual a la fuerza eléctrica entre la carga eléctrica. Es decir, E que es campo eléctrico, F que es fuerza eléctrica, Q que es carga eléctrica. El campo eléctrico lo vamos a trabajar en voltios sobre metros, la fuerza eléctrica en newtons y la carga en coulomb. Esas son las unidades de trabajo en el sistema internacional. Y tenemos otra fórmula para el cálculo del campo eléctrico que es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, que eso se va a utilizar para cualquier problema, por la carga eléctrica entre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, en base a ello, vamos a trabajar lo siguiente. Problema 1. Una marquesina tiene un campo eléctrico de 500 voltios sobre metro. Obtener, inciso 1, la fuerza que ejerce sobre un ion con carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bien, escribimos campo eléctrico igual a la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica. Y entonces listamos las variables que involucra la fórmula y vamos leyendo el texto para extraer los datos. Una máquina tiene un campo eléctrico de 500 voltios sobre metros. Ese es el campo eléctrico, entonces aquí debe de ir los 500 voltios sobre metros. Bien, luego la fuerza que ejerce sobre un ion con carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta es la carga y lo ponemos en Q, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y lógicamente la fuerza es lo que nos piden calcular. Entonces, en vez de campo eléctrico, hacemos la sustitución para ya escribir la fórmula, 500 voltios sobre metros igual pleca de división, la fuerza en el numerador la fuerza es lo que vamos a calcular, sobre la carga, que es los 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, aquí. Y la fuerza entonces va a ser el producto de los 500 voltios sobre metros por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces planteamos fuerza eléctrica igual a ese producto, ¿ya? Los 500 voltios sobre metros por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. De manera que la fuerza es los 500 por 1.6 por 10 a la menos 19, que eso nos da 8 por 10 a la menos 6 newton. No hay que olvidar
el punto de vista del sistema internacional, que la fuerza a obtener es Newton, lógicamente, siempre y cuando tengamos el campo eléctrico en voltios sobre metro y la carga en Coulomb. Entonces ahí estaría resuelto ese inciso 1 del problema 1. Vamos al inciso 2 del problema 1 y nos piden la aceleración del ion con una masa de 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. Quieren que calculemos la aceleración del ion, ¿ya? Entonces hay que recordar las leyes de Newton y principalmente esta que nos relaciona que la fuerza igual a masa por aceleración. Bien, entonces nosotros enlistamos las variables, colocamos los datos, la fuerza ya la calculamos, fue el dato anterior que es de 8 por 10 a la menos 16 newtons, es decir, el cálculo que obtuvimos este valor sustentado por este procedimiento y proceso. Volviendo de nuevo a lo que estamos, nos dan aquí este dato con una masa de 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos, colocamos la masa aquí, listo, y lógicamente el cálculo va a ser la aceleración. Haciendo en sustitución a las expresiones de la fórmula, en vez de fuerza, vamos a escribir 8 por 10 a la menos 6 newtons igual a la masa, que es 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos, eso multiplicado por la variable a que representa la aceleración y que es lo que vamos a encontrar. Ahí lo tenemos, lo ponemos entre paréntesis para distinguirlo del dato que tenemos aquí y no confundirlo con alguna información de los datos de esta parte. Bien, luego de ahí escribimos esto al lado de la izquierda, 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos por A igual, y colocamos aquí lo de este lado. Simplemente se transpuso de término. Es decir, lo que estaba a la derecha se pasó a la izquierda y lo que estaba a la izquierda se puso a la derecha. Y luego entonces, A que hay que despejar, como está multiplicando eso, pasa a dividir. Es decir, queda 8 por 10 a la menos 16 entre 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. Es decir, aceleración igual a los 8 por 10 a la menos 16 newtons, que es la fuerza, sobre la masa, que es 3.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. Este dato aquí que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces dividimos 8 por 10 a la menos 16 entre 3.3 por 10 a la menos 26. Y eso nos da 3.3 por 10 a la menos 26. Y la aceleración nos queda ese dato en términos de metros sobre segundos al cuadrado. Siempre y cuando estamos trabajando en el sistema internacional, siempre nos va a quedar en términos de metros sobre segundo cuadrado la aceleración. Vamos a usar un color más oscuro que sea más visible. Posiblemente aproximadamente esto. Entonces, cada vez que lo que estemos trabajando es newton sobre kilogramos, eso se transforma en metros sobre segundo cuadrados. Y ahí está calculada la aceleración del problema primero. Vamos al problema 2. Obtener el campo eléctrico de 15 por 10 a la menos 3 metros en 5.3 por 10 a la menos 11 coulomb. Entonces, campo eléctrico es la constante K por la carga por el radio elevado al cuadrado. Enlistamos las variables, colocamos los datos. 15 por 10 a la menos 3 metros
Eso es la distancia, es el valor de R. Y ponemos escrito aquí en R los 15 por 10 a la menos 3 metros. La carga que es de 5.3 por 10 a la menos 11 coulomb. Y la constante K, que es un dato que siempre les voy a dar, 9 por 10 a la 9 newtons metros sobre coulomb cuadrado. Eso es válido para cualquier problema, esta constante K. Por eso es una constante. Y lógicamente el campo eléctrico es lo que vamos a calcular. Entonces hacemos la sustitución, campo eléctrico igual, pleca de división. Primero posicionamos la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros sobre coulomb cuadrado, que lo colocamos aquí. Y luego colocamos a este lado lo que corresponde a la carga, que la carga es 5.3 por 10 a la menos 11 coulomb. Lo ubicamos aquí. Sobre el radio al cuadrado, o sea, la distancia en donde está ubicada la carga, a 15 por 10 a la menos 3 metros, como está elevado al cuadrado, lo colocamos aquí, entre paréntesis, elevado al cuadrado, no hay que olvidar eso. Bien, luego de ahí, hacemos el cálculo, colocando nuevamente los datos del numerador, y lo que hago es aplicar y pongo la calculadora entre paréntesis este dato, 15 por 10 a menos 3 elevado al cuadrado, y eso nos da 2.25 por 10 a la menos 4. Y lógicamente, como aquí es metro, pero por estar elevado al cuadrado, queda metros cuadrados. Y de ahí, luego lo que viene es multiplicar 9 por 10 a la 9 por 5.3 por 10 a la menos 11, ponen igual y luego el resultado ese lo dividen de una sola vez entre 2.25 por 10 a la menos 4, y ahí entonces le va a dar 2.12 por 10 a las 3 voltios metros sobre metros. No hay que olvidar que si estamos trabajando sistema internacional, el campo eléctrico siempre va a ser en términos de voltios sobre metros. Veamos, hagamos hacerle recordar cómo se trabaja esto. Toman en su calculadora 9 por 10 a la 9, debe estar su calculadora en notación científica, multiplicando por 5.3 por 10 a la menos 11. ¿Ya? Multiplican eso y con ese resultado, y entonces, multiplican eso, le ponen igual y luego con ese resultado dividen entre 2.25 por 10 a la menos 4, y al hacer eso entonces se obtiene de un solo este resultado. ¿Ya? Esto por esto entre esto simultáneamente. ¿Ya? Se evitan escribir un paso y la unidad va a quedar, en el caso del campo eléctrico, voltios sobre metro, siempre y cuando se esté trabajando las cargas en coulomb, que siempre va a ir en ese, siempre le voy a colocar en esa unidad, y la distancia en metros. Y con eso entonces está resuelto esta temática de lo que es el campo eléctrico visto desde dos tipos de fórmulas de trabajo.